y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Declara la Escritura de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús con las ciudades y aldeas? Pero ¿qué hacía? Las recorría. ¿Algunas ciudades y aldeas? No, todas. ¿Verdad? Dice, todas las ciudades y aldeas. Enseñando. Diga conmigo, enseñando. Hay un énfasis allí, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, diga conmigo, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dos palabras claves: enseñando, predicando, ¿verdad? Y sanando. Y al ver las multitudes, otra palabra clave, multitudes, diga conmigo, multitudes. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Mies significa cosecha. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. En esta mañana nos disponemos a oír el mensaje que tú tienes para nosotros, para tu iglesia, para tu pueblo, para todo el que está acá presente. Te pedimos que tú nos hables conforme a tu voluntad y que nos hables conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amados, en el nombre del Señor. Yo he titulado el mensaje en esta mañana de la siguiente manera. El mensaje se titula: Jesús necesita un obrero. Diga conmigo: Jesús necesita un obrero. Dios bendiga a todos los que nos vean a través de las redes sociales. Estamos en la Iglesia Anunciadora de Sion, urbanización Santa Rosa, la mejor urbanización del estado Apure. Estamos en el municipio Viruaca, el mejor municipio del estado Apure. Estamos en el estado Apure, el mejor estado de Venezuela. Y estamos en el mejor país del mundo, Venezuela. De un aplauso a Dios si usted lo cree. Aleluya. Jesús necesita un obrero. Amado, yo quiero que usted agarre su Biblia y la abra allí en Mateo, en esos capítulos 10, 9, 8. Y yo quiero que usted se ubique a partir de Mateo capítulo 6. Abra su Biblia allí en Mateo capítulo 6. Los hermanos que estuvieron estudiando en la Escuela de Formación de Líderes deben tener su Biblia marcada y ellos van a estar ubicados en lo que les voy a compartir. Estamos en Mateo capítulo 6 y 7 con la Biblia abierta, ¿verdad? Usted notará, amados, que desde el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y el capítulo 7, Jesús dio lo que conocemos como la enseñanza del Sermón del Monte. Jesús subió a un monte y se sentó y empezó a enseñar a sus discípulos y a toda la multitud que estaba con él, ¿verdad?
Y enseñó muchas cosas acerca del ayuno, los tesoros, la lámpara del cuerpo, la riqueza, el afán, la ansiedad, la estabilidad, la necesidad, la humildad, los pecados, los juramentos, el divorcio y un montón de cosas. Yo considero que si el maestro así lo hizo, fue porque él sintió la necesidad que tenía la gente de que se les enseñara y se les predicara la palabra. Cuando usted pasa la página y encontramos en el capítulo 8, los que estudiaron en la Escuela de Formación de Líderes, arriba del capítulo 8, tienen un subtítulo escrito que dice Evidencias del Reino. Porque en el capítulo 8 de Mateo, en el capítulo 9 de Mateo, se habla de milagros extraordinarios que Jesús hizo como evidencia de que el reino de los cielos era un reino real y que estaba presente, se había acercado. Y cuando leemos todos los subtítulos que están en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, si usted me acompaña, vamos a leerlo, notará algo. ¿Cuál es el subtítulo que está arriba de Mateo capítulo 8? Jesús sana a un leproso. ¿Qué subtítulo sigue? Jesús sana al siervo de centurión. ¿Qué sigue después? Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego, los que querían seguir a Jesús. Después, Jesús calma la tempestad. Luego, los endemoniados gadarenos. Capítulo 9, Jesús sana un paralítico. El llamamiento de Mateo, la pregunta sobre el ayuno, y luego viene la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto. Luego viene dos ciegos, reciben la vista, y luego viene un mudo que habla. En ese momento, el maestro también, considero yo, que sintió la necesidad de la gente de recibir sanidad, de recibir un milagro, y se abocó a realizar todos estos milagros que Mateo lo registró en estos dos capítulos. Y esto se llama las evidencias del reino. Diga gloria a Dios. Es decir, amados, para ubicarnos en este contexto, el maestro, predicando la palabra, ejerciendo su ministerio terrenal, en el año de mayor popularidad que tenía, estaba en el segundo año de ministerio, donde grandes multitudes le seguían. El maestro sintió la necesidad de la gente escuchar la palabra, ser enseñado, ser instruido, que se les predicara, y el maestro dedicó Mateo capítulo 5, 6 y 7 a predicarles y a enseñarles. ¿Cómo dice la palabra? Recorría todas las ciudades, recorría todas las aldeas, predicando y enseñando en las sinagogas de ellos acerca del reino de los cielos. Amén. Y no solamente eso, sino que entonces el maestro, sintiendo la necesidad que había en el pueblo de recibir un milagro, de recibir una sanidad de tantos problemas espirituales, problemas físicos, problemas espirituales que ellos tenían, entonces entramos en el capítulo 8 cuando tenemos las evidencias del reino, Jesús haciendo milagros extraordinarios. Y nosotros que podemos desarrollar un ministerio, sabemos lo muchas veces difícil que es, lo exigente a nivel físico, espiritual, emocional, llevar un ministerio, todo lo que conlleva un ministerio, inversión de finanzas. Y el maestro que desarrolló su ministerio, por supuesto que experimentó todo este tipo de cosas. Y el maestro, aunque él estaba formando quienes lo iban a reemplazar, que eran los apóstoles y sus discípulos, bueno, antes que llegara ese momento, él tuvo que echar para adelante, meterle el pecho a su ministerio y a toda la obra redentora que él vino a hacer. Cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades, es porque las recorría. Entraba en una ciudad, predicaba en la sinagoga, enseñaba, y la gente venía a oírlo. Así que el maestro les enseñaba una buena palabra. Y venían los enfermos porque sabían que en él había un poder sobrenatural.
Entonces Jesús, después que predicaba, después que enseñaba, se dedicaba a ministrar a los enfermos. Y comenzaba él a ministrar, comenzaba a imponer las manos, comenzaba a echar fuera demonios, comenzaba toda esta administración que seguramente, creo yo, le llevaba horas al maestro ministrar tantas personas. Horas y horas ministrando. Y las personas que leen la palabra y son observadores en los detalles, es decir, aplican la observación, la regla bíblica de estudio bíblico, que es la observación, la primera ley, se darán cuenta que hay momentos o episodios donde el maestro tenía que dejar a la gente, despedirlas y irse a un lugar apartado, muchas veces para orar toda la noche, otras veces para descansar, porque el maestro también se cansaba, estaba en un cuerpo físico, se cansaba, ¿verdad? En uno de esos recorridos caminando, subiendo de Jerusalén a Galilea, le tocó pasar por Samaria, y en ese trayecto, al mediodía, con el sol arriba, declara la Escritura que cansado del camino, se sentó cerca de un pozo, donde vino la mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y si vemos los detalles, notaremos que dice, cansado del camino. Es decir, que el maestro en su cuerpo físico también sintió cansancio, también le dio sueño y todo este tipo de cosas que nosotros como humanos podemos experimentar en algún momento. Decimos gloria a Dios. Así que el maestro desarrolló ese ministerio extraordinario, un ministerio pastoral impresionante, un ministerio evangelístico impresionante, un ministerio como profeta. La mujer samaritana le dijo, Señor, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Porque le dijo todo lo que ella había hecho en su vida. Un ministerio apostólico impresionante, fue quien vino, aleluya, a establecer el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y después que el maestro de este recorrido, después que el maestro pasó por un año ministerial, que se conoce como el año de preparación, entra su segundo año de ministerio, donde ya las multitudes comienzan a seguirlo. Y después de ver todo lo que está haciendo en su ministerio, el maestro le dice a sus discípulos, de repente se paró y analizó la situación y dijo, verdaderamente que la mies o la cosecha es mucho, pero los obreros son pocos. Dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y oiga esto, dice el versículo 36 que al ver las multitudes, porque hay algo que tenemos que entender, que allá afuera hay multitudes que necesitan al Señor. Es una cantidad enorme de personas allá afuera que necesitan del Señor, que necesitan experimentar lo que nosotros hemos experimentado, que necesitan la salvación, que necesitan el gozo de la salvación, que necesitan todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Y esas son multitudes que están allá. Tuvo compasión de ellas. Oiga esto. Dice que el maestro, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Porque el maestro iba a predicar y llegaba la gente para allá, la gente que tiene necesidad espiritual y que reconoce su necesidad. Porque es diferente, hay personas que tienen la necesidad espiritual. Todo el que no tenga a Dios tiene necesidad espiritual. Lo único es que algunos lo reconocen y otros no. Entonces, cuando alguien no reconoce su necesidad espiritual, es difícil que Dios haga algo. Pero cuando alguien reconoce su necesidad espiritual, yo necesito ir a la iglesia, yo necesito escuchar una palabra, yo necesito un versículo, necesito una oración, yo necesito algo, ahí es más probable que el Señor haga algo. Y cuando el maestro predicaba, entonces las multitudes con necesidad llegaban para allá para oír
esa palabra, para oír ese mensaje, para recibir un milagro, para recibir liberación, para recibir sanidad, para recibir algo que los nutriera y que los llenara. Diga gloria a Dios. Multitudes llegaban, y cuando el maestro vio todas estas multitudes que llegaban, dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen A mí me parece que el Señor está buscando un obrero que sea pastor. Gloria a Dios. Bueno, las vio desamparadas y dispersas. Miren, ¿qué significa desamparado? Desamparado significa que no tiene ayuda. La gente que está allá afuera no tiene ayuda. El diablo no los va a ayudar. Pueden ir a donde sea, pero el diablo no está interesado en ayudar a nadie. Desamparado significa que no tiene ayuda, que no tiene apoyo o refugio cuando lo necesita. Porque nosotros tenemos nuestro apoyo, que es el Señor. Nuestro refugio es el Señor. Y cuando pasamos momentos difíciles, ¿a dónde las pasamos? En el Señor. Confiando en que Dios nos va a ayudar. Como nuestro Dios es todopoderoso y la oración tiene poder, confiamos de que Dios nos va a ayudar, y así es. Pero el que está allá afuera, que no tiene a Dios, que no tiene ese apoyo, que no tiene ese refugio, se siente solo y desamparado. ¿Qué significa disperso? Dice, disperso es separado y esparcido en diferentes direcciones o lugares. Cuando Jesús vio la multitud de que estaban desamparadas, comprendió que esas multitudes que estaban allá afuera, que venían acudiendo, estaban desamparadas, no tenían apoyo, no tenían ayuda espiritual, no tenían el refugio que es el Señor, y estaban esparcidas, yendo a diferentes lugares y direcciones. La gente cuando está allá afuera, que no tiene un norte, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer en los momentos difíciles de adversidad. Y cuando pasan momentos difíciles, entonces sucede lo que está sucediendo en Venezuela, que muchos terminan guindados y ahorcados. Y así estaban las multitudes. Y hay personas que están allá, que pasan por situaciones que uno no sabe, pero están pasando por situaciones difíciles. No tienen apoyo, no conocen lo que es la oración, no tienen la fe que tenemos nosotros, porque tal vez alguien no le ha predicado, no le ha infundido, no le ha dicho, no le ha mostrado la palabra, no ha visto un testimonio, no ha oído el testimonio, no tiene un familiar cristiano cerca, no tiene la mamá que es cristiana, no tiene el papá que es... Nadie que le diga, que le enseñe y que le instruya la fe del Señor Jesucristo. Entonces estas multitudes se ven en esa necesidad, y muchos terminan recorriendo a las ciencias ocultas porque ven algo allí, porque le dijeron. Pero cuando a alguien se le ha sembrado la fe, el evangelio, la palabra, como el maestro le enseñó, tienen dificultades, pero sabe a dónde ir, que es el Señor. Diga gloria a Dios. Pero a la gente hay que enseñarle. Y yo le voy a pasar un dato. Nosotros a veces queremos que nuestra familia se entregue al Señor y no nos preocupamos por enseñarles la palabra, y muchas veces porque les tenemos miedo. A ellos hay que predicarles la palabra, enseñarles la palabra. Así nos entreguen, pero que la fe de ellos comience a fundamentarse en la palabra, en el nombre de Jesús. Si usted ve que el familiar de repente, no, que voy a llevar a mi hijo pues tiene mal de ojo, ¿cómo es que se le dice? Que lo santigüen. No sé, que le hagan algo. Lo ensalmen. El cristiano que está en la familia, cuando ve esto, tiene que decirle, no, ven acá, ya va, vamos a explicarte por la palabra. Esto es esto lo dice la palabra. Así no cree, no haga caso, no importa. Uno cumple con enseñarle la palabra. Diga gloria a Dios. ¿Ve? Pero hay que enseñarles para que ellos vayan creciendo en la fe. Desamparados y dispersas como ovejas. Fíjense que el maestro las comparó como ovejas. Todo el que está allá afuera tiene el potencial de ser oveja del Señor. Es llamado a ser oveja del Señor.
Lo que pasa es que están allá y están desamparados como ovejas que no tienen. Claro, porque el maestro es uno, era uno, o sea, cuando estaba aquí, y él estaba desarrollando un ministerio, pero en su humanidad no podía estar en todos lados al mismo lugar. El maestro en su humanidad estaba limitado al tiempo y al espacio. Él estaba encarnado. E iba donde podía ir. Llegaba donde podía llegar. Hizo lo que tenía que hacer conforme a sus capacidades en el cuerpo, en la carne. Pero más allá de eso no pudo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué no está en el corazón de Dios? La salvación de todos los seres humanos hasta el fin del mundo. Todo ser humano es llamado a ser oveja del Señor. Entonces estaban esas multitudes dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen. No había quien las condujera, quien las guiara, quien les enseñara la palabra, quien les ayudara, quien orara, quien les motivara, le diera el alimento. Aleluya. Entonces el maestro, comprendiendo todo esto, viendo todo esto, dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la cosecha, la mies significa cosecha, la cosecha es mucha. Y esa es una realidad. La cosecha es mucha. ¿Usted sabía que la mies significa cosecha? ¿O lo está sabiendo hoy porque se lo estoy diciendo? No, puede ser. Pero cuando no se explican los términos bien, hemos escuchado la mies es mucha, la mies, pero ¿cuántos realmente sabíamos lo que significaba la palabra mies? Ahora comprendemos que la mies es cosecha, está hablando de cosecha, de cosechar. Diga gloria a Dios. Pero los obreros son pocos. Diga conmigo, Jesús necesita un obrero. Entonces el maestro le dice a los discípulos, rogad. No es solamente orar, sino rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, que envíe obreros al trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque la cosecha es mucho, los campos ya están blancos, están listos para cosechar. Y yo me voy, pero ¿quién queda? ¿Quién se suma al trabajo de cosecha? Diga gloria a Dios. Entonces el maestro necesita un obrero. Levante su mano y diga gloria a Dios. Mire, amados, yo quería hoy compartir una reseña de las 2 veces que hemos ido a Caracas. La voy a compartir porque hemos ido con pasión, o por lo menos yo fui. Yo sé que todos mis hermanos, pero como estoy hablando por mí, ¿verdad? Con pasión, y lo comparto con pasión de mi corazón. Porque es posible que alguien lo vea insignificante, ir allá, y no vea una gracia. Pero lo que entendemos la palabra, vemos la cosa de otro modo. Bueno, amados, usted sabe que llegué al Señor, yo oré mucho tiempo por una obra allí en esa calle. Bastante. Como soy de allí, conozco la situación, yo vi la necesidad, entendí la necesidad, y de nuevo creyente oré mucho para que Dios levantara una iglesia en esa calle, una iglesia de poder, de manifestación, una iglesia candela. Yo vivía allá, iba a saber yo. Bueno, gloria a Dios. Un día, por ahí por el 2012, llegando al campamento, me dijo el hermano Levi, el profeta Levi, cuando estaba vivo todavía, me dijo,
quiero ir a Caracas, creo que fue 2011, 10, 11. Quiero fundar en Caracas. Ayúdame a conseguir un local, un lugar. Y yo, ¿cómo no? Yo venía de visita, yo no era de esta federación. Listo, y me monté. Yo más joven, por supuesto, y tenía más cabello, pero eso no me impedía. Y no era para mi iglesia, era para la federación, pero a mí me convenía que hubiese una iglesia allí. Gloria a Dios, si era de la anunciadora, Bueno, me movilicé, conseguí una casa, conseguí a la persona, listo, coordiné, planifiqué, cuadré, se llegó para allá el hermano de una vez con la pareja pastoral para que de una vez iniciara. Listo, lo dejó ahí establecidos. Bueno, por alguna circunstancia no se pudo dar. El hermano tuvo que regresarse con la esposa y la cosa quedó hasta allí. Gloria a Dios. Y ya como al año siguiente o a los 2 años se estableció la obra en Caracas. Se fundó la obra allá en las adjuntas y bueno, todo quedó hasta allí. Gloria al Señor. Pero en vista de la necesidad que seguía surgiendo allí, y orando a Dios, y yo viendo, bueno, mira, ya está mi familia, Padre, Dios mío, que Dios comenzó a hacer una obra, pero viendo todos esos vecinos que han partido de esta tierra sin Cristo, sin Dios y sin salvación. Bueno, comenzó Dios a poner esa necesidad. Y un día hablé con el pastor que estaba acá y, pastor, mire, yo creo que quiero llevar una campaña para allá, una actividad, una campaña evangelística, sin mayores compromisos. Yo me voy a encargar yo de los gastos que surjan y estas cosas. Y bueno, ¿cómo no? Cuadramos, algunos hermanos entendieron, se sumaron, coordinamos y nos fuimos en el nombre del Señor. Nos fuimos allá, por supuesto, tuve que ir previamente, ver el lugar, permiso de consejo comunal, cuadrar el sonido, cuadrar la tarima, hablar con los pastores, todo este trabajo que se hace, a los vecinos, venimos con una campaña, no hay problema, no, ninguno, más bien trae, aquí se necesita eso, gloria a Dios, bueno, cómo no. Y luego irnos con el equipo y llegar allá, amados, trabajar en esta forma, buscar la tarima por allá abajo, buscar el sonido por allá bien lejos, menos mal que hay jeep, y uno se iba en los jeep a buscar. Gloria a Dios, la comida, el equipo, comenzamos nuestra actividad bonita, hermosa, y ahí tuvimos, amados, una cosecha de 47 personas. 47 personas entregándose al Señor. Aleluya. Personas que nunca han sido cristianas, que tal vez nunca habían escuchado el evangelio, no sé. Bueno, pero se entregaron al Señor. Gloria a Dios, una cosecha extraordinaria. Excelente. Bueno, ¿qué pasó con esas almas, pastor? Bueno, yo se las entregué a un pastor que nos ayudó, porque como no fuimos a fundar ni nada, simplemente llevar una actividad. Gloria a Dios, mira, pastor, aquí está la gente que se entregaron, visítela, hágale culto, abra una célula, X, que es lo correspondiente, pues conforme a nuestra forma.